Saludos cordiales, nosotros somos el grupo número 20 de la asignatura Inteligencia Artificial. Nuestro grupo está conformado por Ashley Pozo Naranjo, quien les saluda, May Figueroa Estupiñán, Daniel Tulescano, Brian Valdivieso Pinzón y Reinaldo Ortega Espinosa. En esta ocasión nos vamos a dar el gusto de presentar nuestra exposición sobre redes neuronales y aprendizaje automático. ¿Qué son las redes neuronales convolucionales? Las redes neuronales convolucionales representan una arquitectura diseñada específicamente para procesar información con una estructura espacial. Es por ello que se emplean principalmente en imágenes, videos y otros datos que dependen de la posición. Estas redes utilizan operaciones matemáticas llamadas convoluciones que permiten explorar regiones pequeñas de la imagen con un filtro especializado. A través de este proceso, la red identifica patrones relevantes como son los bordes, las texturas o incluso los cambios de intensidad. Esta capacidad las convierte en herramientas altamente eficaces en reconocimiento visual, asimismo constituyen uno de los pilares fundamentales del aprendizaje profundo moderno. A diferencia de las redes tradicionales que procesan toda la información por igual, las CNNS enfocan su análisis en zonas específicas, lo que las convierte en más eficientes y precisas. Cada filtro actúa como un detector de características que se aprende automáticamente durante el entrenamiento, sin la necesidad de programación manual. Esto permite que las CNNS reconozcan patrones cada vez más complejos a medida que se agregan capas. Gracias a estas estructuras jerárquicas, los modelos pueden identificar desde las formas más simples hasta los objetos más completos. Por ello, hoy resultan indispensables en aplicaciones visuales de alta exigencia. La arquitectura básica de una CNN. La arquitectura de una CNN se organiza a través de los módulos que cumplen funciones específicas dentro del procedimiento visual. Las capas de convolución utilizan filtros que extraen características fundamentales de la imagen, lo que permite la detección de patrones relevantes de una manera progresiva. Después, las funciones de activación como ReLU introducen no linealidad, ayudando a que el modelo aprenda relaciones más complejas. Este conjunto inicial garantiza que la red construya una base sólida de información estructural antes de continuar con los niveles superiores. Cada uno de estos pasos se ejecuta de una manera ordenada y eficiente. Posteriormente, las capas de pooling reducen el tamaño espacial de los datos, conservando la información más importante y minimizando el riesgo de sobreajustes. Luego de este proceso, las capas se encargan de interpretar las características aprendidas, generando finalmente la clasificación o predicción. Esta secuencia forma un flujo claro: entrada, extracción de características y la decisión final. La combinación de estos componentes permite que la red aprenda de una forma estructurada y robusta. Como resultado, las CNNS alcanzan altos niveles de precisión en tareas complejas de análisis visual. Características principales de la CNNS. Una de las fortalezas fundamentales de la CNNS es la operación de convolución, donde filtros especializados se desplazan sobre las imágenes para detectar características focales o locales. Esto permite que la red reconozca patrones específicos independientemente de su posición. Otra característica importante es el uso de esos compartidos, lo que significa que el mismo filtro se aplica en toda la imagen, reduciendo significativamente la cantidad de parámetros. Gracias a ello, el modelo se vuelve más eficiente y puede generalizar mejor durante el entrenamiento. Estas propiedades conforman la base operativa de la CNNS. Asimismo, las CNNS aprovechan la localidad especial analizando regiones pequeñas para relacionadas o capturar relaciones entre píxeles cercanos. A medida que la red profundiza, surge una jerarquía en donde las primeras capas detectan bordes simples y las últimas identifican objetos completos. El pooling reduce gradualmente la resolución, conservando la información más relevante y aumentando de esta forma la inveracidad a cambios o desplazamientos. Finalmente, se aplican técnicas como batch normalization o dropout, ayudan a estabilizar el aprendizaje y prevenir el sobreajuste. Todo esto es conjunto de las características que permite construir modelos precisos y altamente eficientes.
Ventajas de la CNNS. Las relaciones convolucionales ofrecen un rendimiento sobresaliente en visión por computadora debido a su capacidad de aprender automáticamente las características más importantes de una imagen. Esto elimina la necesidad de diseñar manualmente descripciones o descriptores, lo cual era una limitación en métodos tradicionales. Además de compartir pesos en filtros, las CNNS utilizan menos parámetros, lo que las vuelve más ligeras y eficientes. Esta propiedad les permite entrenar más rápido y adaptarse a entornos más complejos o completos. Por eso son ampliamente utilizadas en aplicaciones modernas. Otra ventaja clave es su compatibilidad con hardware especializados como GPUs o TPUs, lo que acelera considerablemente el procedimiento. Asimismo, el aprendizaje transferido permite reutilizar modelos y entrenados, adaptándolos a nuevas tareas con un poco más de datos. Esto reduce el tiempo y recursos facilitando el desarrollo de soluciones avanzadas. Gracias a esta versatilidad, las CNNs se han convertido en un estándar para problemas de reconocimiento visual. Su eficiencia y precisión las posicionan como una de las herramientas esenciales dentro del aprendizaje profundo. Limitaciones y desventajas de la CNNs. Aunque las CNNs son más potentes, presentan ciertas limitaciones que deben considerarse al diseñar soluciones. El uso de pooling, aunque útil para reducir el tamaño, puede eliminar detalles que resultan importantes relacionados con la posición exacta de un objeto. Esto puede afectar a la precisión en tareas donde la ubicación es crítica. Además, los filtros locales dificultan la captura de relaciones globales en una imagen, lo que limita el entendimiento de contextos amplios. Estas restricciones pueden influir en el desempeño cuando la estructura de datos es muy compleja. Otra de las desventajas es su dependencia de grandes cantidades de datos etiquetados, requisito indispensable para lograr un entrenamiento adecuado. Además, las CNNs pueden ser sensibles al ruido o a cambios de distribución de datos, especialmente si estos no están representados en un conjunto de entrenamiento. Su interpretabilidad también es limitada, puesto que para comprender con exactitud cómo la red toma decisiones resulta más complicado para ellos. Por ello, aunque son efectivas, requieren un diseño cuidadoso y un proceso de entrenamiento muy controlado. Estas consideraciones son esenciales para su correcta disposición e implementación. Saludos cordiales, mi nombre es Ashley Evelyn Pozo Naranjo. Como primera parte de nuestro tema de exposición, tenemos que es las redes neuronales convolucionales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos primero a importar nuestra librería, que ya lo hicimos. Segundo, nos va a cargar lo que corresponde a los datos de texto, de testear, y los datos del entrenamiento. Entonces, nosotros descargamos ¿de dónde? De este apartado de un dataset que nos da la misma aplicación, la misma API de Google. Y pues bueno, tenemos el chip de entrenamiento, 60.000 datos y de prueba son 10.000. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a realizar nuestro modelado secuencial y convolucional para nuestro entrenamiento. Aquí vamos a implementar la optimización Adam y vamos a utilizar la, básicamente las métricas, que es la precisión y el speed categórica, en donde pues se acerca mucho más a lo que es la precisión y los dos va bajando y el 2 va bajando de a poco. Nosotros ejecutamos esto y podemos ver una tabla de ya de todos los parámetros que nos están dando. Muy bien. Entonces nosotros podemos crear nuestro modelo fit que es para entrenar y aquí podemos aumentar las épocas. La herramienta del video, pues vamos a utilizar nada más 5 épocas. Podemos implementar muchas más de acuerdo a lo que se necesita. Hay ejercicios los cuales inclusive se demoran como 60 épocas o incluso 70 épocas y el tiempo de demora. Puede ascender a días más que a horas, sobre todo porque
Ejemplo, podemos ver aquí de 0,97 y la pérdida de 0,8. Va a ir mejorando de acuerdo a cómo vayamos entrenando. Entonces, para este apartado, vamos a tener que dar una pausa. Una vez ya terminado nuestro entrenamiento con las 5 épocas, podemos ver que tenemos una precisión del 0,98 y 0,04. Vamos a ver un gráfico de nuestra pérdida y nuestra precisión. Podemos ver que la validación pues estaba alta y básicamente el entrenamiento pues ha venido desde abajo y ha ido avanzando. Y la pérdida pues en nuestro entrenamiento decayó, pero la validación pues se fue mejorando hasta estabilizarse, ¿verdad? Pues bueno, nosotros ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a realizar una predicción básica, ¿verdad? En un diagrama de calor. Podemos verificar que aquí, que las predicciones, cuál es la verdadera. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Saludos cordiales, ingeniero. Voy a hablar sobre las redes neuronales recurrentes. Las redes neuronales recurrentes son arquitecturas de aprendizaje profundo diseñadas específicamente para procesar datos secuenciales donde el orden importa. A diferencia de las redes feed-forward tradicionales, la RNNS incorporan conexiones recurrentes que les permite mantener una memoria del contexto previo mediante estados ocultos. El flujo de procesamiento en cada paso temporal, la RNN recibe dos informaciones clave, una entrada actual XT y el estado oculto previo HT-1. Estas informaciones se combinan para generar el nuevo estado oculto HT y una salida YT. Estado y memoria. El hidden state actúa como memoria de corto plazo, acumulando información de pasos anteriores. En variantes avanzadas, el cell state proporciona una memoria de largo plazo más estable. Problemas y características. Problema crítico. Durante el entrenamiento existe un problema crítico. Los gradientes pueden explorar varios muy grandes o desvanecerse valores muy pequeños. Esto dificulta el aprendizaje de dependencias lejanas en el tiempo y la convergencia. Características principales: dependencia temporal. Capturan relaciones entre elementos separados en el tiempo, entendiendo el concepto histórico de la secuencia. Parámetros compartidos. Los mismos pesos se reutilizan en todos los pasos contemporáneos, permitiendo una generalización eficiente. Contexto acumulativo. El estado oculto funciona como memoria dinámica, acumulando información de pasos previos. Procesamiento secuencial. Procesa datos paso a paso en orden, lo que permite modelar dependencias temporales, pero impide la paralelización. Variantes avanzadas de RNN. Las variantes fueron diseñadas para superar las limitaciones de la RNN básica, especialmente en problemas del gradiente y las dependencias a largo plazo. LSTM, Long Short Term Memory, utiliza tres compuertas, Input, Forward, Output, y un Cell State separado. Resuelve el problema del gradiente desapareciente mediante flujos de gradiente controlados. GRU, Gate Recurrent Unit, versión simplificada del LSTM con solo dos compuertas reset y update. Ofrece un rendimiento similar con menos parámetros y mayor eficiencia computacional. Bidireccional RNN. Procesa la secuencia en ambas direcciones, adelante y atrás, simultáneamente. Captura el contexto completo de la secuencia. Ventajas y limitaciones. Las ventajas: excelencia en datos secuenciales, diseñada para texto, audio, video y series temporales. Captura de dependencias temporales, modelan efectivamente relaciones de corto y mediano plazo. Memoria estable. Las variantes avanzadas LSTM y GRU mantienen información relevante durante largos periodos. Limitaciones. Entrenamiento lento y secuencial. La naturaleza secuencial impide el procesamiento paralelo eficiente, resultando en mayores tiempos de entrenamiento. Dificultad con dependencias largas. A pesar de LSTM y GRU, siguen siendo un desafío capturar dependencias separadas por ciertos por ciento de pasos. Menor eficiencia frente a transformer. En tareas modernas, las secuencias largas, los transformes superan la RNNS en velocidad y capacidad de captura de dependencias globales mediante mecanismos de atención.
La RNNS, especialmente en sus formas avanzadas LSTM y GRU, son fundamentales para modelar secuencias y el contexto temporal. Son herramientas poderosas, pero están siendo superadas por los modelos transformers en muchos campos debido a las ventajas en paralelización y manejo de dependencias a largo plazo. A continuación vamos a hacer lo que es la práctica. Comenzamos ejecutando este código de aquí. Le damos clic, esperamos un momento. Como ven, se nos ha ejecutado correctamente. Eh, la, la parte de aquí importa el flow as TF, importa la biblioteca, TensorFlow, una plataforma de código abierto muy popular para crear y entrenar modelos de Machine Learning. Importa módulos específicos que son fundamentales para definir y construir redes neuronales. El layer se usa para aplicar diferentes capas, como capas convolucionales, polling, DNAs, etc. Es un modelo en un modelo. Model se usa para crear el contenedor del modelo, como el modelo secuencial o la API funcional. Import Matplotlib Pilot as PLT. Importa el módulo Pilot de Matplotlib, que es la biblioteca más común para crear gráficos y visualizaciones estéticas en Python. Por ejemplo, para mostrar el rendimiento de modelos o las imágenes. Vamos con el siguiente código, lo ejecutamos. Como ven, se ha ejecutado correctamente. La salida de la celda confirma el éxito de la operación. Descarga de datos se muestra la descarga de archivos IMDb NPZ de los servidores de Google. Tamaño de entrenamiento 25.150. Hay 25.000 ejemplos de entrenamientos, reseñas. Cada ejemplo tiene una longitud fija de 150 palabras, tokens. Y tamaño de prueba es de 2.500, 150. Hay 25.000 ejemplos de pruebas, reseñas. Y cada ejemplo también tiene una longitud fija de 150 palabras, tokens. Vamos con el siguiente código. Lo ejecutamos. Como ven, se nos ha ejecutado correctamente. Este código convierte las entradas dispersas, índices de palabras, en presentaciones de menor dimensión y más ricas en información. Es ideal para datos secuenciales como el texto porque puede procesar la información de una palabra a la vez, manteniendo un estado interno que le permite recordar información de las palabras anteriores en la secuencia, resolviendo el problema de las dependencias a largo plazo. La función de activación sigmoide se utiliza para la clasificación binaria. La salida de esta neurona será un valor entre 0 y 1, que representa la probabilidad de que la reseña sea positiva. El modelo Complete configura los parámetros que usarán durante el proceso de entrenamiento Python. Optimizer igual Adam, el algoritmo de optimización que ajustará los pesos del modelo para minimizar la pérdida Adam. Es una opción muy popular y robusta. Los Binary Crossed Tropic, la función de pérdida adecuada para problemas de clasificación binaria positivo versus negativo, ya que el modelo utiliza la activación sigmoide en la capa final. Metrics Accuracy, la métrica que se usará para evaluar el rendimiento del modelo durante el entrenamiento y la prueba. A continuación vamos con el siguiente código, lo ejecutamos, esperamos un momento que se ejecute, veremos un poquito más. Aquí se nos ha ejecutado correctamente lo que es este código y la precisión del entrenamiento a Query mejora muy rápidamente, pasando del 70.50% en la época 1 a 95.33% en la época 4. La pérdida de entrenamiento loss disminuye constantemente, lo que indica que el modelo está aprendiendo bien de los datos de entrenamiento. La validación y el sobreajuste, la precisión de validación que mide el rendimiento en datos no vistos de entrenamiento se mantiene relativamente estable, alrededor del 86%. Y la pérdida de validación, VALOS, comienza a aumentar a partir de la época 2. Pasa de 0.3282 a 0.4003. Esto es un signo clásico de sobreajuste overfitting. El modelo está memorizando o especializándose demasiado en los datos de entrenamiento. La precisión sube 95%, pero su capacidad para generar a datos nuevos, validación, está empezando a deteriorarse, tal como lo indica el aumento de la pérdida de validación. Pasamos al siguiente código, lo ejecutamos. Como ven, se nos ha ejecutado correctamente.
El código utiliza la biblioteca Matplotlib para generar los gráficos uno al lado del otro, que comparan el rendimiento en el conjunto de entrenamiento con el rendimiento en el conjunto de validación. Características, entrenamiento, como podemos ver aquí la barra azul, que es, que es el entrenamiento, sube de forma constante y agresiva del 80% a más de 95%. El modelo está aprendiendo de los datos de entrenamiento muy bien. Como vemos, la raya anaranjada se mantiene relativamente alrededor del 86% y la capacidad del modelo para generalizar a datos no vistos se estanca. En el gráfico 2 podemos ver la línea azul cae de forma constante y profunda, casi llegando al 0.1. El error de los datos de entrenamiento se reduce drásticamente en la implicación. En la línea naranja, como podemos ver después de la época 1, comienza a subir empeorando de 0.33 a 0.4. El error en los datos no vistos está creciendo. La conclusión sería que ambos gráficos nos confirman la existencia de un sobreajuste overfitting significativo. El modelo es excelente para los datos que ha visto, alta precisión de entrenamiento, baja pérdida de entrenamiento, pero el modelo no logra mejorar en los datos de validación. La precisión de validación se estanca y la pérdida de validación aumenta. Vamos con el siguiente código, lo ejecutamos, esperamos un momento a que se termine de ejecutar. Como vemos, se ha ejecutado correctamente. Carga y procesamiento se usó el dataset IMDb con un vocabulario de 10.000 palabras y se rellenó a una longitud fija de 150 tokens. Se definió un modelo robusto para NLP utilizando una capa de embedding, seguida de una capa LSTM. Se entrenó por 4 épocas observando una alta precisión de entrenamiento, 95.33%, pero signos de sobreajuste. La pérdida de validación comenzó a subir. El rendimiento final en el conjunto de prueba no visto es del 85.66% de precisión, lo cual es muy cercano a la precisión de validación observada, 85.60%, confirmando que el modelo generalizó razonablemente bien a pesar del sobreajuste en el entrenamiento. Ahora continuamos siguiente, con el siguiente código. Lo ejecutamos, esperamos que se ejecute. Como vemos, se ha ejecutado también correctamente. Prueba 1, positiva. Como vemos aquí nos salió positivo. El modelo clasifica correctamente una frase de tono positivo como positivo. Prueba 2. El modelo comete un error al clasificar la frase altamente negativa, terrible, awful, como positivo. Este último resultado es un ejemplo práctico de las limitaciones del modelo. A pesar de su precisión del 85.66%, en el conjunto de prueba podría ser un efecto del sobreajuste, detectando la validación donde el modelo falla en generalizar correctamente ciertos patrones de lenguaje o sarcasmo en las reseñas negativas. ¿Qué son las GAT? Las GANs fueron propuestas por Ian Goodfellow en 2014 y se basan en el aprendizaje no supervisado. Esto significa que no necesitan etiquetas o respuestas correctas para poder aprender, en la cual simplemente analizan los datos existentes y aprenden su distribución para luego generar nuevos aprendizajes o nuevos ejemplos similares. Su funcionamiento se basa en un concepto muy interesante, la competencia entre dos redes neuronales. Dentro de la arquitectura y funcionamiento vamos a observar dos redes que son la del generador y el discriminador. El generador, como su nombre mismo lo indica, tiene la tarea de crear datos falsos, pero con el objetivo de que aparezcan los más reales posible. Mientras que el discriminador actúa como un juez, en donde reciben tantos datos reales como los creados por el generador. Y su trabajo de esta manera es el de distinguir cuáles son auténticos y cuáles no. Durante el entrenamiento, ambas redes compiten y aprenden manualmente. El generador se vuelve cada vez más débil
se vuelve cada vez más hábil engañando al discriminador, y el discriminador a su vez mejora su capacidad para poder detectar falsificaciones. Ahora vamos a hablar sobre los tipos principales de GANs. Con el tiempo han surgido diversas variantes que mejoran y adoptan la arquitectura básica, en donde algunas más conocidas son las DC-GAN, en donde utilizan redes convolucionales profundas, ideales para la generación de imágenes realistas. También tenemos el Cycle GAN, en donde permite traducir imágenes entre dominios, por ejemplo, convertir una foto en una pintura. También tenemos el PIX, en la cual traduce imágenes cuando hay pares de datos, como pasar de un dibujo de contorno a una foto completa. También tenemos el Style GAN, en donde es desarrollada por NVIDIA, en donde es famosa por crear rostros humanos hiperrealistas. También tenemos finalmente a la WIGAN, que mejora la estabilidad del entrenamiento utilizando la llamada distancia de Wasserstein como métrica. En cuanto a las aplicaciones de estas redes, son amplísimas. Se utilizan para generar imágenes sintéticas de alta calidad. También podemos ubicar en restaurar y mejorar fotos antiguas o de baja resolución. También podemos crear arte digital, musical o incluso voces artificiales. También podemos generar datos médicos sintéticos, preservando la privacidad de los pacientes. Y también en tecnologías más controversiales o controvertidas, como los deepfakes, también se recrean rostros o voces de personas de forma muy realista. Por otro lado, vamos a ubicar dentro del proceso de un juego de mínimos y máximos, en donde el entrenamiento con las GAN se puede entender como un juego matemático de minimax, en donde existen los mínimos y máximos. Por ejemplo, el generador intenta maximizar la probabilidad de que el discriminador lo descubra, mientras que el discriminador, por otro lado, intenta maximizar su precisión para identificar si es algo real o falso. En cortas palabras, se trata de engañar al otro. Eso es lo que podemos ubicar dentro de, como ven en la diapositiva. Este equilibrio dinámico es el que hace tan potentes, pero también tan difíciles de entrenar a las GANs. Por otro lado, vamos a observar las ventajas y desafíos. Entre sus principales ventajas tenemos que tiene la capacidad de generar datos con gran realismo. Otro es la de su potencial para el aprendizaje no supervisado, sin necesidad de etiquetas. Y también, como una tercera ventaja, tenemos su utilidad para aumentar datasets, en donde creando más ejemplos para entrenar otros modelos de IA. También podemos ubicar entre los desafíos más importantes como la inestabilidad del entrenamiento, ya que mantener el equilibrio entre las dos redes neuronales es complicado. Por otro lado, el llamado colapso de modo también es un desafío cuando el generador produce solo un tipo de muestra y puede tener pierde diversidad. También tenemos la falta de métricas confiables, en las cuales para medir la calidad se ubica como un gran desafío, en las cuales se van generando estos datos generados, ¿no? Como ejemplo práctico, uno de los casos más populares es la generación de rostros humanos. Para esto se entrena al discriminador con miles de fotos reales de personas hasta que puede reconocerlas con alta precisión. Por otro lado, el generador comienza a crear rostros falsos a partir de un ruido aleatorio. A medida que avanza el entrenamiento, los resultados se vuelven cada vez más realistas, con texturas de piel, iluminaciones y expresiones totalmente convincentes. Este tipo de tecnología se utiliza, por ejemplo, en la página dispersion.does-not-exist.com, donde cada rostro que aparece fue creado por la GAN y no pertenece a ninguna persona real. Por lo tanto, aquí en Google Colab tenemos el ejercicio, el código en Pine, en donde procedemos nosotros a conectar y posteriormente a ejecutar este código, en donde ubicamos aquí, importamos el TensorFlow como TF. Bueno, aquí lo estamos asignándoles variables, asignamos las librerías correspondientes, TensorFlow,
Aquí también ubicamos en la librería de la numérica, que es el NumPy. Bueno, y aquí también el Matplotlib, otra librería. Y bueno, aquí es las librerías que ya hemos visto, ¿no? Vamos a ubicar, como aquí estamos definiendo el generador, en donde el objetivo, como habíamos indicado anteriormente, es transformar el ruido latente en lo que tiene que ver con las imágenes sintéticas. Aquí ubicamos, ¿no? Aquí están toda la codificación, bueno, ubicada, ¿no? Tenemos otra segunda parte que es la definición del discriminador. Aquí está la definición del generador y aquí está el discriminador, que es el que clasifica las imágenes como reales o falsas, ¿no? Entonces aquí va haciendo la búsqueda correspondiente y posteriormente la construcción del modelo adversarial GAN completa, ¿no? En donde el objetivo es encadenar el generador y el discriminador para entrenar solo el generador. Es lo que hace ubicar, ¿no? Aquí genera, ubica con una función define gain, entonces aquí participa el generador y el discriminador para posteriormente ubicar con la función del principal entrenamiento y se ubica ya con el train gain mode y ubicamos posteriormente al entrenamiento del discriminador, entrenamiento del generador y el progreso y visualización de las imágenes, muestra la última generación al finalizar y la función de la visualización para posteriormente hacer el punto de salida. Con el punto, este es el punto de entrada en las cuales vamos a ingresar, se utiliza el número de bajo de épocas 5000 y bueno, posteriormente empezamos procedamos a ubicar con la ejecución y esto va a tardar unos minutos. Antes de aquello, podemos ubicar, ¿no? Que el proceso de la visualización, el entrenamiento, todo esto lo vamos a ubicar a continuación. Pero esperemos a que termine la ejecución del programa, del código. Ya podemos observar que se van generando ya imágenes correspondientes y va ubicando, ¿no? Bueno, en este caso todavía se está ejecutando y en sí pues está ubicándose. Aquí vemos cómo está el generador y el discriminador trabajando con una precisión del 23.83%. Entonces este modelo no tiene no tiene un entrenamiento correspondiente, entonces, pero conforme va ubicándose y va circulando, va creando mayor precisión hasta tener ya la imagen deseada y realista. Eso es todo lo que puedo indicarles correspondiente a esta práctica. Ingeniero, muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Tull. Continuando con nuestra exposición de inteligencia artificial, voy a proceder con el tema de redes neuronales tipo Transformers. Para esto, nosotros tenemos un contenido que vamos a aplicar un modelo de inteligencia artificial basado en redes neuronales tipo Transformers. Analizar el sentimiento de textos en español usando la librería Transformers de Hugging Face y comprender el funcionamiento de los modelos de aprendizaje de lenguaje modernos como BERT. Para esto, las redes neuronales Transformers, vamos a utilizar la arquitectura propuesta por Vaswani en el 2017, Attention is all you need. Procesan textos de forma paralela no secuencial. Utilizan el mecanismo de atención para entender el contexto de cada palabra dentro de una oración. Base de modelos como BERT, GPT, T5, etc. Componentes del modelo Transformer. Para esto tenemos el mecanismo Cell Attention, relación la palabra entre sí. Capas encoder-decoder, capas feed forward y normalización. Y posición encoding. Mantiene el orden de las palabras y la salida a una representación contextual de todo el texto. Tenemos los modelos basados en Transformers, como el modelo BERT, que da la comprensión bidireccional de texto. GPT genera el texto predictiva. T5, conversión de texto a texto. Robert, Disbert, XLNet, etcétera, son aplicaciones de traducción, resumen, análisis de sentimientos, chatbots, entre otros. Para esto vamos a una práctica, en donde voy a proceder a compartirles la pantalla de nuestra práctica. En esto les voy a ir explicando. Primero, importamos las librerías necesarias. En este código utiliza la librería de Transformer de Hugging Face, que utiliza modelos de lenguaje basados en arquitectura Transformer, la misma que dio origen a modelos de BERT, GPT, T5 que estamos hablando. Estas redes neuronales están formadas por bloques de atención Cell Attention y capas de Fieldwork,
que permiten un texto completo comparado en textos de palabras simultáneas. El código. Vamos a importar, como conversaba, el transformer import ppeline, ¿sí? En esto, carga el modelo preentrenado llamado NLP TOW Vert Base Multilingual, ¿sí? Para esto, vamos a crear el pipeline de análisis de sentimientos. Usaremos un modelo de lenguaje que entiende el español. En esto, este modelo clasifica el sentimiento en de 1 a 5 estrellas. Entre negativo y muy positivo, ¿no? El flujo del funcionamiento. El texto se tokeniza cada palabra y su palabra se convierte en número. Estos tokens pasan a capas de atención y feed forward de transformer. El modelo genera una representación contextual de la oración. Y finalmente la capa de clasificación predice el sentimiento de 1 a 5 estrellas. Vamos a definir frases de palabras en español, textos como me encanta predecir la inteligencia artificial, sentimiento muy positivo. Esta película fue una pérdida de tiempo, un sentimiento muy negativo. El servicio de restaurante tuvo más o menos sentimiento neutral. El nuevo teléfono tiene una cámara increíble, sentimiento positivo. El producto llegó dañado y no funcionó bien, sentimiento negativo. Vamos a realizar el análisis, donde damos el análisis es igual, el resultado es igual al análisis de textos, ¿no? Mostrar los resultados, imprimimos los resultados. En esto tenemos la interpretación de los resultados, donde el modelo devuelve una etiqueta del 1 al 5, donde 1 estrella es muy negativo, 2 estrellas negativo, 3 estrellas neutral, 4 estrellas positivo, 5 estrellas muy positivo. El resultado de los análisis del sentimiento, tenemos que me encanta aprender la inteligencia artificial. La clasificación da de 5 estrellas una confianza de 0,83. El texto de esta película fue una pérdida de tiempo, de una clasificación de 1 estrella, una confianza de 0,85. Texto del servicio del restaurante estuvo más o menos la clasificación de 2 estrellas, una confianza de 0,40. El nuevo teléfono tiene una cámara increíble. La clasificación de 5 estrellas, una confianza de 0,81. Y el siguiente, el último texto, el producto llegó dañado y no funcionó bien. Una clasificación de A1 estrella, o sea, muy malo. Y una confianza de 0,78. Lo que tengo en nuestra exposición de redes neuronales de Transformer. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Sebastián Valdivieso y hablaré sobre las redes neuronales LSTM, Long Short Term Memory, y la arquitectura recurrente avanzada para el procesamiento de secuencias. Las redes neuronales recurrentes son un tipo de arquitectura de aprendizaje profundo diseñada específicamente para trabajar con datos secuenciales, es decir, conjuntos de información donde el orden temporal o posición influye directamente en su significado. A diferencia de las redes neuronales tradicionales, las feed-forward, las las redes neuronales poseen una conexión recurrente, lo que les permite conservar información previa y utilizarla como contexto al procesar nuevas entradas. Este mecanismo convierte a las redes neuronales en herramientas fundamentales para tareas como procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de voz, análisis de series temporales o predicción de secuencias. Su definición es que el tipo especial de red neuronal recurrente diseñado específicamente para mantener y procesar información durante largos periodos de tiempo. Su problema y se resuelve, supera el desvanecimiento del gradiente y la memoria limitada que afectan a las redes neuronales tradicionales. Su característica clave es su capacidad para ser única de recordar información relevante a corto y largo plazo mediante un sistema de puertas inteligentes. Su arquitectura interna de una LTM es su puerta de olvido, decide qué información del estado anterior debe destacarse. Como segundo punto sería la puerta de entrada, es la que determina qué nueva información se agregará al estado de la celda. Como tercer punto es el estado de la celda, es donde se ejecuta el transporte de la información a través del tiempo, actuando como la memoria principal. Como cuarto punto es la puerta de salida, en donde controla qué parte del estado de la celda se convertirá en la salida final. Las puertas de estas redes neuronales trabajan en conjunto para regular el flujo de información. En temas del manejo de la memoria, el hidden state
Funciona como memoria a corto plazo y se actualiza de manera continua. Sin embargo, para dependencias de largo plazo, este mecanismo resulta insuficiente para superar estas limitaciones. Se introducen variantes como Cell State, en la que proporciona una memoria de mayor estabilidad y las compuertas de control del flujo de información. Los problemas del entrenamiento es la gradiente, como bien lo dije, que se dividen en dos componentes que son explosivos y desvanecientes. Y ese es uno de los desafíos más importantes de las redes neuronales. En la gradiente desvaneciente es cuando al aplicar backpropagation, los gradientes se vuelven extremadamente pequeños. Y lo que sucede es que la red no logra aprender dependencias largas y el entrenamiento se vuelve lento o no converge por último. El gradiente explosivo, en cambio, sucede cuando los gradientes crecen demasiado. Su consecuencia es la inestabilidad numérica, los pesos descontrolados y la necesidad de técnicas como gradientes clipping. El flujo de información paso a paso es el procesamiento de una LSTM según una secuencia ordenada de operaciones, donde existe cuatro fases. La primera, el olvido. La puerta de olvido analiza la entrada actual y el estado oculto anterior, decidiendo qué información del estado de celda ya no es relevante. En la fase 2 de entrada, la puerta de entrada evalúa qué nueva información merece ser almacenada en el estado de la celda para uso futuro. En la fase 3, la actualización, el estado de la celda se actualiza combinando la información retenida con los nuevos datos seleccionados. En la fase 4 de salida, la puerta de salida filtra el estado actualizado para generar la predicción y el nuevo estado oculto. Las aplicaciones reales de LSTM son como en las series temporales, donde se ejecuta la predicción de precios financieros, pronósticos meteorológicos y análisis de tendencias en datos secuenciales. El procesamiento del lenguaje, traducción automática, generación de texto, análisis de sentimientos y comprensión contextual. En el reconocimiento de voz, la transcripción automática, asistentes virtuales y sistemas de comandos por voz. En el modelado secuencial existe el análisis de comportamiento, detección de anomalías y predicción de eventos en secuencias complejas. Sus ventajas y limitaciones. eh, Como ventajas obtenemos la memoria extendida, en donde la capacidad es excepcional para manejar dependencias de largo plazo en secuencias extensas. La estabilidad de entrenamiento es por la arquitectura robusta que evita problemas de gradientes y permite un aprendizaje más eficiente. Su versatilidad, en donde se adapta a múltiples dominios y tipos de datos secuenciales con excelente rendimiento. Sus limitaciones son la velocidad de procesamiento, es más lenta que alternativas como el GRU debido a su arquitectura más compleja. Sus recursos computacionales requieren mayor potencia de cálculo y memoria para entrenar y ejecutar, y la eficiencia comparativa para secuencias muy largas, arquitecturas modernas como Transformers, y que estas pueden ser más efectivas, ¿no? Listo, ahora pasaremos a un ejemplo real. Bueno, aquí ejecutamos cada celda, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede aquí? El, en esta celda y en cada línea, NumPy, y ese es importado para el uso de cálculos numéricos y el manejo de vectores y matrices. El import matplotlib es el encargado de generar gráficos. TensorFlow es el que importa el modelo de secuencia que permite construir redes neuronales capa por capa. TensorFlow Keras Layer Import STM, donde cada capa es recurrente para el aprendizaje en series temporales. El Dense es la capa final completamente conectada para producir el valor predicho. Le damos en ejecutar el siguiente.
Como podemos observar, crea un eje X entre 0 y 50 con 1000 puntos, donde se crea la función seno como base de la serie. Añadimos ruido para simular datos reales y muestra la serie generada, ¿no? Y como podemos observar, nos arroja la imagen, el, el gráfico con su eje X, con su eje Y. Vamos a ejecutar. Esta celda lo que hace es la creación del dataset para el LSTM, en donde su función es crear ventana de datos desde los vectores. Aquí establecemos la varianza de la ventana es igual a 20, genera los ejes, perdón, y nos arroja los resultados, ¿no? Y le damos en ejecutar la siguiente celda. En esta celda ocurre la división del dataset, en donde train size es igual a 0,8 por el total, en donde define que el 80% de los datos son para entrenamiento y se separan en X-train sobre Y-train es el entrenamiento, X-test y sobre Y-test, que es la prueba. Los print confirman las dimensiones, ¿no? Vamos a ejecutar la siguiente celda. En esta celda lo que ocurre es la construcción del modelo, ¿no? En donde sequential define un modelo lineal simple, LSTM, es la capa con 50 neuronas. Dense 1 produce una única predicción numérica, nos arroja el cuadro, ¿no? Con los parámetros que establecimos, que el cálculo. Le damos a ejecutar la siguiente celda. Esperamos que se acabe de ejecutar. Y listo. Ahora pasaremos a la explicación. En esta celda se entrena el modelo en donde los de Poch es igual a 5 para el número de iteraciones completas. Batch size es igual a 32, es el tamaño del lote. Validation split es igual a 0,2, que es el 20% de entrenamiento de uso para la validación. Verbose es igual a 1, es el que muestra el progreso. Y por siguiente genera la gráfica del descenso del error, el learning curve. Vamos a observar. Le damos a ejecutar la siguiente celda. En esta celda surge la predicción y los gráficos finales, en donde la red predice los valores basados en los datos de prueba por predictions, que es igual al modelo de predicciones por los testeos en X, ¿no? Como podemos observar en la siguiente gráfica, podemos observar que la serie real versus las predicciones del modelo. Y listo. Esto sería todo con mi presentación. Muchas gracias.